Entonces, en la materia, digamos, de estética, esto tiene que ver, por ejemplo, en cómo pasan los estilos por el gusto de las personas. Es que moda es una palabra como muy light para hablar de un estilo en arquitectura que se supone que dura muchos años. La moda es más bien como muy pasajera, es una cuestión como más de tendencia. Pero entonces, el sistema de comunicación que configuró en algún momento, por decirles algo, el Art Nouveau, tuvo un tiempo de vigencia y después cambió el código. Y al cambiar el código, esto que antes era lo más atractivo del mundo, se convirtió en algo out. Esa, en términos de lenguaje estético, es la entropía, es un desgaste porque ya no encaja en el gusto y preferencia de las personas. Ok. Lo cual no quiere decir que pierda su belleza, o sea, la belleza se mantiene. Lo que pasa es que ya no funciona como el código social correcto para transmitir los mensajes correctos en el contexto temporal en que se está viviendo. Sí, ya las personas cambiaron, por decirlo así, evolucionaron, entonces ya esa parte la dejan como atrás sin dejarla como totalmente de lado, pero ya siguen. Exactamente, exactamente. Y eso pasa porque emerge otro sistema de comunicación que empieza a ser considerado normal y deseable. Vean, esto tal vez es más fácil de entender con los cambios de modelos de automóviles, ¿ok? Habrán notado que a veces hay cambios de estilo fuertísimos entre un modelo de automóvil y el siguiente. Ujú. El Yaris de Toyota tal vez sea el que tiene historial en ese sentido, que cambia muchísimo la imagen del carro. Se llama igual, pero la imagen del carro cambia muchísimo, ¿ok? Entonces pasa lo siguiente, que uno se acostumbra a una imagen del Yaris, una imagen X, porque dura muchos años en la calle, porque uno los ve en la calle para allá y para acá, uno sabe cuál es el Yaris de esta temporada y cuáles son los viejos. Ujú. Entonces, el nuevo es el deseable. Después, Toyota lanza el nuevo Yaris y lo introducen y va a generar indudablemente resistencia al cambio. ¿Ok? Todo cambio, todo improvement siempre va a generar resistencia al cambio, aunque nos guste. Eso quiere decir que uno va a pasar por una etapa en la cual necesita asimilarlo. ¿Recuerdan cuando vimos en teoría del aprendizaje el constructivismo? Que se necesitaba de la acomodación, de la asimilación y del equilibrio. Ujú. Eso es lo que nos pasa. Entonces, aparece esta nueva imagen, puede ser que yo amaba la actual, que la nueva imagen no me guste mucho y me enamore de la actual y siga apegado a la actual, pero va a llegar un momento en que esa nueva imagen va a estar tanto en la calle que la actual me va a parecer anticuado. Ujú. Y ya para ese momento, entonces probablemente yo empiece a decir, de no, no está tan feo, De hecho, eso pasa con muchas cosas. ¿sí? ¿Ven? Ahí es donde podemos hablar de entropía en un sistema de comunicación de carácter estético. De la misma forma que hay signos símbolos que tienen la neutralidad suficiente para ser atemporales. Ujú. Sí, que no cambian de moda, por decirlo así. Exactamente. A mí me gusta mucho el diseño de las paradas de autobuses de Ucor. Bueno, no sé si todavía se llama así la empresa. Las que están por todo lado en Chepe, con los MUPIs. Precisamente por eso, son muy discretos y atemporales. Es decir, ponga eso en la mitad de Barcelona y se ve bien. Y está en San José Centro y también se ve bien. Porque tiene suficiente neutralidad para poder tener, no exactamente pertenencia, pero sí más bien como pasar desapercibido dentro de un contexto X, dentro de cualquier contexto prácticamente. Ujú. Sí, se adapta a lo que tienen en el momento. En términos, digamos, del manejo estético, no se amarró a un estilo determinado. Y eso hace que su apariencia sea lo suficientemente neutra como para encajar bien en diferentes contextos. Bueno, ya luego sigue como la comunicación. Ajá, Y bueno, en esto concluimos que sí es el intercambio de información. exacto, exacto. Y lo importante aquí es como empezar a enlazar cómo la comunicación implica un sistema. ¿Por qué motivo? Porque tenemos partes y tenemos una finalidad que es transmitir información. Ok. Entonces, en el sistema de comunicación tenemos un emisor y en nuestro caso el emisor es el objeto, según vimos la última vez. ¿Ok? Ujú. Tenemos un receptor y en nuestro caso el receptor es un ser humano, como vimos la otra vez.
Y tenemos codificado un mensaje. Y el mensaje es lo que dice el objeto con su presencia material. Está codificado en su materialidad. Por tanto, el mensaje tiene dos componentes. Uno, el significado, lo que debe ser entendido. Y dos, el componente material, que es el que emite lo que debe ser entendido. Ok, sí. Por eso, en el método que seguimos, nosotros estudiamos primero el mensaje para entender. Y después estudiamos cuáles son las, de la materialidad del objeto, las partes que lo integran y que comunican ese mensaje. Ahí se me cortó un poco, profe, se me pega un poquitito. Ok, me devuelvo entonces. Que te decía que el objeto codifica un mensaje, ¿ok? El objeto es un emisor, ¿ok? Y emite un mensaje, que es otro de los componentes del sistema de comunicación, el mensaje per se. Ahora, el mensaje tiene dos componentes en el objeto. Uno, el significado, lo que tiene que entenderse. Y dos, la materialidad del objeto. Y es de la materialidad, de sus características materiales, de sus tamaños, colores, texturas, de las formas que lo integran, de la composición de esas formas, que se emite el mensaje. Sí, todo eso integra el mensaje. Exactamente. Nosotros entendemos lo que entendemos por las formas, colores, texturas y la organización. Por ese motivo, nuestro proyecto, o más bien el método que seguimos, estudia primero el mensaje, qué es lo que tiene que entenderse, y después cómo se arma lo material para emitir ese significado. Sí, tiene coherencia. Ok. Pues según Humberto Eco, los papás de la semiótica y Franklin Hernández, sí. Ya eso me lo deja más claro que definitivamente sí. Este, Aquí solo es como, sí, como el emisor, mensaje, código, canal, receptor y acuse recibido. exacto, es decir, más bien, el emisor, que la información fue decodificada correctamente. Ahora, con un objeto eso no va a pasar porque yo no estoy hablando con él, como con un edificio. Entonces, la acuse de recibo se da cuando el receptor tiene una actitud frente al objeto que es la esperable. Entonces, si yo estoy buscando el hospital, veo un edificio que me parece hospital, mi acuse de recibo está dado en el momento en que yo ingreso en el edificio. Sí, Si yo, el ajá, objeto tiene que hablar por él mismo. exacto, exacto. Sí, para ser entendido no tiene que estar una persona ahí diciendo, es que esto es esto y esto y esto. No, se tiene que Exactamente. dar a entender. El objeto se defiende solo siempre. Y el arquitecto nunca está al frente del edificio diciendo, vean, este es el hospital. Sí, tiene toda la razón. Uno hace las cosas para que se defiendan al final con todo lo que uno fue construyendo poco a poco, con todos esos mensajes, por decirlo así. Exactamente. Por eso es tan importante el aporte metalingüístico. Sí. Ok, ok. Esta parte entendida súper bien. Y luego ya viene lo que es la percepción. Listo. Ahora, este apartado de percepción lo que pretende es explicar cómo nosotros capturamos la información de afuera, la llevamos dentro, la combinamos con nuestra experiencia y damos una respuesta. La percepción es un proceso de comunicación interno. Yo recibo un estímulo que está desde afuera, está en el objeto, que tiene un mensaje, pero para que yo entienda ese mensaje, tiene que estar grabada aquí la información suficiente para poder decodificar, porque si no está grabada yo no lo entiendo. Sí, Por eso es importante saber de teoría del aprendizaje en todo este tema. todo tiene sentido. ¿Ven? Como les decía, esta presentación integra todas las demás. Entonces, el aprendizaje además, vamos a ver, nosotros normalmente lo relacionamos con nuestro aprendizaje formal en la escuela, colegio, universidad, que es un acto intencional, ¿verdad? Y el Sí, aprendizaje es mucho más que eso. De hecho, aprendemos más por las otras vías y cosas más útiles por las otras vías que en la educación formal. Este,
Entonces, como les decía al principio, el ejemplo de la basílica, uno aprende que un edificio es una iglesia, o sea, aprende su configuración, etcétera, y lo ve en el comportamiento de los demás, ve cómo los demás interactúan. Si yo pertenezco al catolicismo, además me llevan ahí en los días del culto. Ujú. Yo voy entendiendo más todo el tema del ritual, el edificio y toda la integralidad de todo ese concepto. ¿Ok? Pero nadie se sienta a decirle a uno, vea papito, esto es una iglesia. Todas las iglesias tienen una entrada muy grande y tienden a ser simétricas y van a tener una cruz si son católicas, porque también hay iglesias de otras religiones. Me explico, es algo que aprendemos a través del contacto social y de la experiencia vivencial al mismo tiempo. Entonces, interviene tanto el condicionamiento como interviene tanto el aprendizaje autodirigido. Sí. Uno no se da cuenta de las cosas que va aprendiendo, simplemente se van almacenando para después ya poder interpretarlas. Exacto. O... Ujú. Así como lo estás diciendo es, uno cree normalmente que todo lo que aprende lo aprende conscientemente. Es decir, que todo tu aprendizaje se da porque estás chispa todo el tiempo y estás aprendiendo, y además que sabes lo que aprendiste. Y no, no funciona así. La menor cantidad de aprendizaje es a la que tenemos acceso. La mayor cantidad del aprendizaje está en el subconsciente. Y eso hace, por ejemplo, que haya muchas personas que pasan enfrente del Melico Salazar o aquí en Cartago, enfrente del San Luis Gonzaga y se persignan. Ahora, con el San Luis Gonzaga tiene más sentido porque ese colegio fue diseñado con el arquetipo de un convento. Sí, ahí se habría más sentido. Ahí tiene un poquito más de sentido, pero sí, yo he visto muchas veces en San José gente que pasa enfrente del Melico y se persina, porque siente bueno, probablemente también está sensibilizado por la presencia de la catedral, pero lo lógico es que sea al frente de la catedral donde uno se persina, no del lado del Melico, no en la Mel- fachada del Melico Salazar. Ujú. Sí. Seguro es como sentir como esa, como en el contexto, como esa presencia, entonces seguramente por eso es que se Exacto. percibe. Es que si te das cuenta, ahora que hicimos el estudio, el Melico tiene muchas de esas características que tiene un templo. Es suficientemente grande, o Ujú. sea, tiene la escala suficiente, tiene las características formales suficientes. Tal vez lo que le falta es un poquito afinar la composición, un poquito más triangular o alguna cruz en algún lado y lo hacemos iglesia. Pues sí. ¿Ok? Entonces, como conserva parte de las emociones, de las sensaciones que despierta un templo, una persona que ande en automático por ahí le va a detonar esa emocionalidad que también le detona el templo y por condicionamiento se va a persinar. Sí, No ya como, lo que cambia es por dentro. sí, incluso, digamos, no es que sea exactamente como una iglesia, pero como te digo, comparte características y de Sí. hecho comparten categorías, fijo, y también comparten algunas de las directrices, no todas porque si no, no se distinguiría como teatro. Pero al compartir lo suficiente, si uno está absorto en alguna otra cosa, por ejemplo, la doña que va pensando en los frijoles que dejó en la casa, pasa enfrente del melico, se le detona la emocionalidad base que se le detona en una iglesia, no percibe el ambiente completo, no percibe el mensaje completo porque va transitando pensando en otras. Entonces, lo que sucede es que ¿cómo se llama? El condicionamiento gana. Ella tiene relacionada esa sensación con el persinarse y se detona al persinarse automáticamente. Ujú. Vas viendo, eso es un acto de percepción entonces. Y la percepción no es voluntaria. Nosotros estamos programados para percibir lo querramos o no. ¿Ok? Aunque uno no se dé cuenta también. Exactamente. Nosotros lo percibimos todo, absolutamente todo, pero no tenemos la capacidad para mantener la atención en todas las señales al mismo tiempo. Ujú. Ni las palabras correctas como para decir lo que uno percibe. Exactamente. Ahora, eso tiene que ver con otras cosas, como que el lenguaje tiene muchas limitaciones. ¿Ok? Ujú. Es muy útil el código digital, digamos, para transmitir información concreta, pero es muy inútil para otro tipo de información como las emociones, las sensaciones. Digamos, si uno intenta, si yo te pregunto a vos, ¿a qué sabe una uva? ¿Qué me decís? Ay, ¿Viste? sí. Entonces, uno empieza con las analogías, sabe dulce, ok, listo, la uva sabe dulce, pero la fresa también, entonces, ¿cómo se distingue la fresa de la uva?
Y es que la fresa es un poquito más ácida, pero es que la uva también tiene cierto grado de acidez. Bueno, y al final uno va a decir algo como, es que la uva sabe a uva y la fresa sabe a fresa. Pero Sí. en el lenguaje no hay suficientes palabras que te permitan explicar esas, digamos, minuciosidades del sabor. Lo mismo que los sentimientos. Si uno pregunta cómo se siente el amor, van a haber miles de respuestas diferentes. Sí. ¿Ok? Entonces, las palabras son muy eficientes cuando los asuntos son muy concretos y son poco eficientes cuando los asuntos son más bien, por ejemplo, de carácter cualitativo emocional. Ujú. Por eso los emojis funcionan tan bien y son tan populares en WhatsApp. Sí, claro. Sí, no son, o sea, son expresiones Son expresiones, no y las palabras. expresiones, ajá, comunican hasta mucho más que las propias palabras. Exactamente, y te ayudan a dar un sentido o a ocultar un sentido en la comunicación, dependiendo de cuál sea tu intención. Sí. Sí, un hola cambia mucho si simplemente está el hola o con una carita sonriendo o no sé, digamos, cambia mucho dependiendo de la expresión o como uno lo vaya a decir también. Exactamente. En la presentación, es que no recuerdo exactamente en cuál es, me parece que es en la que se habló de metalenguajes. Este, hablamos de los axiomas de la comunicación de Paul Watzlawick. El primer axioma de este señor dice es imposible dejar de comunicar, ¿ok? Porque incluso cuando uno deja de comunicar, está comunicando algo. Sí, Ahora, yo estoy peleado con ese axioma, yo no estoy de acuerdo con Watzlawick. Yo no creo que sea imposible dejar de comunicar, creo más bien que es imposible dejar de percibir, porque yo puedo dejar de comunicar, pero los otros no pueden dejar de buscar un sentido a lo que yo estoy haciendo. sí, tiene sentido. Eso es ¿Ok? cierto. Entonces, nosotros como seres vivientes tenemos un instinto de supervivencia que nos obliga a estar alerta todo el tiempo a cualquier perturbación en el ambiente. Por eso es tan importante que la percepción funcione en automático, porque si no fuera así, podrían haber peligros que pongan en riesgo la vida. La mía, la de mis crías, la del grupo. Ujú. Y la percepción entonces tiene como función capturar señales externas para mantener mi integridad y por tanto mis posibilidades de supervivencia. Y las de reproducción que implican la supervivencia de la especie. Sí. Ok, entonces todo este tema de la percepción tiene que ver con esto del cómo nosotros capturamos la información de afuera, la combinamos con lo que está guardado aquí porque ya lo aprendimos y a partir de ello le damos un sentido a lo que estamos viviendo. Ok, ok. Y luego vamos con lo que son estímulos. Ajá, Que sí, bueno, aquí dice como que el mundo está lleno de cosas que percibimos, que sí, conocemos inmediatamente a través de nuestros sentidos, lo que oímos, vemos, tocamos, gustamos y olemos. exactamente. Exactamente, nosotros nos comunicamos como seres vivos con el mundo a través de los sentidos. Ujú. Y todo lo que percibimos, o sea, tiene un estímulo también. Es que son cosas que todos los días se viven, pero uno no sabe cómo tampoco decirlo. A mí me pasa Ok, mucho eso. listo, ve. Todo, vamos a ver, todo lo que nosotros percibimos, lo percibimos porque primero hay un estímulo. Los estímulos son de dos tipos, principalmente. Pueden ser externos, que provienen a través de los sentidos, o pueden ser internos, porque nosotros tenemos también información guardada. ¿Ok? Entonces, si de repente llega alguien y te pulsa un alfiler, tenemos un estímulo externo, Ujú. es el punzonazo. Pero si ese alguien además te cae mal, va a haber Ah, un estímulo interno que multiplica el estímulo externo. ok, sí. Así es como entonces se va armando cómo nosotros percibimos. Porque entonces me punza el que me cae mal y yo ya de por sí tengo una telenovela hecha con el que me cae mal. Entonces, si me punza, me genera un capítulo nuevo completo de la telenovela de odio. Entonces, él Sí. me punza, yo estoy en las escaleras, lo tiro y le grito, maldito lisiado. Ok, sí. ¿Ok? Ahora, esos estímulos externos, digamos, de nosotros, o más bien, la magnitud en cómo percibimos el estímulo externo está en función de la información que está aquí guardada.
Yo soy más sensible a aquellos estímulos externos que en algún momento de la vida me causó dolor, miedo, frustración. Ok. De la misma manera que voy a ser más sensible a aquellos estímulos que me generaron felicidad. Es decir, en los dos rangos. Lo que pasa es que le vamos a poner mucha más atención a todos los estímulos negativos por instinto de supervivencia. Porque todos los que son negativos implican que hay un riesgo de algo, hay un peligro inminente. Entonces les ponemos más atención. Todos los que implican felicidad es que todo está bien, estable, tranquilo, porque si no, no habría felicidad, no hay riesgos. Ujú. Por Por ese eso- motivo, los estímulos negativos tienen más poder para capturar la atención y por eso los periódicos están llenos de malas noticias, porque estamos programados genéticamente para eso. sí. Por eso uno también recibe más los comentarios negativos que le hacen a uno que los mismos positivos. Exacto. Los comentarios negativos tienen mucho poder de generar golpes emocionales y las Ujú. caricias que generan los comentarios positivos generalmente son más suavecitas. Sí, ok. Bueno, Esto, aquí, ajá. ajá, No, no, es que le iba a decir como lo que nosotros entendimos de ese extracto. Como que, bueno, ahí dice que muchas de esas cosas nos sirven como puente o pretexto para conocer o intuir otras, que, ajá, o sea, cobran significaciones especiales aparte de lo que nos proporcionan por su mera percepción. Entonces nosotros como que lo que dijimos fue como la relación con lo que ya conocemos. ajá. Entonces eso causa o la Muy consecuencia. bien. Está bien, vean, lo interpretaron bien. Entonces, todas estas cosas de que están aquí aprendidas nos sirven como puntos de referencia para poder interpretar, para hacer algo que se llama cálculo de probabilidades. El cálculo de probabilidades es la facultad humana de poder proyectar hacia el futuro o al pasado. ¿Ok? Entonces, podemos generar a partir de la evidencia que tenemos aquí y ahora una hipótesis de lo que pasó hace 15 días, por ejemplo, o de lo que pasó anoche. De la misma manera que podemos tener información aquí y ahora que nos permite generar un escenario de lo que va a suceder en el futuro. Entonces, supongamos que ustedes van caminando un día por la mañana por la playa y se encuentran así unos carbones de forma circular con piedras alrededor. ¿Qué hubo ahí? Una fogata Una fogata. Y eso fue por la mañana. Entonces, ¿cuándo hicieron fogata? en la noche. En la noche y la noche anterior. Y si hay fogata, ¿quién la hizo? O estuvieron las personas. Exactamente. Y si había personas y fogata, ¿qué más había? Comida. Sí, comida. Y si había personas, fogata y comida, ¿qué más había? Un Hoy. campamento. Ajá. Estamos en una playa. Sí, Entonces, fogata, comida, personas, playa y playa, calor, fresco chan. No, sí. ¿Qué Depende. tomaron esas personas? agua, coca. ¿Cómo? Ok. ¿Alguna ¿Cómo? bebida alcohólica también? Exacto, se tomaron la Ah, imperial, por supuesto. Personas, playa, fogata, comida, fiesta, imperial, ¿qué más hubo? Uy. Todo el mundo quedó mal. Listo, yo voy a decir música, pero está bien, lleguemos ya de una. No, vean que si uno construye esto, o sea, si va montando el ejemplo, todo empieza a sonar muy coherente. Y suena Ujú. así de coherente por las miles de veces que hemos visto películas, comerciales, propaganda de revistas, vallas de carretera, donde hay fogata, playa, birra y gente. Sí. Entonces, nos suena muy lógico porque hay extensas galerías mentales en nuestra mente que nos permiten reconstruir toda esa telenovela. ¿Ok? De la misma manera entonces que nosotros vemos, qué sé yo, vamos a ver, una entrega de proyectos de Arki y entonces llega al salón y uno hizo la maqueta así como le quedó más o menos y resulta que ve 3 chuzos de maqueta y ¿qué anticipa? Me va a ir mal. Exacto. Eso es cálculo de probabilidades también.
Ujú. Entonces, a eso se refiere este texto, que tenemos la capacidad de reconstruir hechos que sucedieron en el pasado a partir de la evidencia que tenemos en el presente, o que podemos construir escenarios de lo que va a suceder en el futuro. Y además que pasamos buena parte de nuestro tiempo haciendo eso. Sí, ok. Acá, ok, este es de que el sonido de un timbre del teléfono que denota como un contexto y que cerca debe haber una casa, un despacho o así. Entonces eso lo que intuimos fue como lógica. Ajá. Ok, listo, sí. Es un asunto, vamos a ver. Este ejemplo tiene que ver con lo siguiente. Vean, si uno está en la escuela de diseño recibiendo clases, no va a pasar ningún camión. Y si pasa un camión, le va a llamar la atención a todo el mundo porque ese es un ruido inesperado. Está completamente fuera del contexto. En cambio, si uno recibe clases en arquitectura, en cualquiera de las aulas del edificio, Ah, y ok. suena un camión, es lo natural, normal, porque está en el contexto, ¿verdad?, de una ciudad. Ujú. Ok, entonces, lo que está intentando explicar este texto precisamente es que pueden haber estímulos que te indican cuál es el contexto en el que estás inmerso, lo cual es un manejo de este momento presente, de las señales del presente. Ok, sí, todo depende del contexto en el que estemos para ya entenderlo y darle lógica, digámoslo así. Exactamente. Digamos, ejemplo de temporada. El frío, ese frío helado que normalmente se da en diciembre, nos detona a nosotros la sensación de Navidad. Sí. Además, en este momento del año, la posición del Sol en el cielo hace que la longitud de onda amarilla sea predominante. La luz del Sol en Navidad, aquí en Costa Rica, es de color diferente. Estas dos cosas son muy propias de nosotros, del pueblo costarricense, por la ubicación geográfica y, Ujú. por ejemplo, está acentuado según el lugar del país donde vivas, porque yo vivo en Cartago y aquí en Cartago es muy frío diciembre, porque entran los alisios del Atlántico cargados de humedad. Sí. Y aquí Entonces, está haciendo frío, ahí en Cartago muchísimo más. es correcto. En este momento, por ejemplo, hoy ha sido un día soleado, pero frío. Si han ido como al volcán Irazú, es como por ahí. No tan intenso el frío, por supuesto, porque la altura no es tanta, pero sí Ujú. esa sensación de que el sol pica, pero el frío, eso. Sí. Ok, sí, entiendo. O sea, que mi casa está soleado, pero igual hace frío. Entonces uno igual sí, sigue percibiendo como Navidad, como Exacto, debería estar en vacaciones, digamos. exactamente, exactamente. Hace un par de años yo tuve la oportunidad de ir a España y estuve unas horas en Madrid. Y algo que me llamó a mí muchísimo la atención es que llegamos, digamos, como a las 10 de la mañana. Yo tuve oportunidad de salir del aeropuerto un ratico porque tenía ¿cómo se llama? Un transbordo de 7 horas. Entonces aproveché para conocer el Museo del Prado. Cuando salí, lo que me llamó mucho la atención fue el color de la luz del sol a las 10 de la mañana. Tenía el mismo matiz que tiene aquí en Costa Rica a las 4 de la tarde. Ah, Y la época en la que fui fue otoño. me imagino que se veía precioso ahí. Sí, vieras que sí. De ahí sí, bueno, es que además, digamos, la primera vez que yo viajaba al otro lado del charco, eh, Ujú. eh, iba solo por completo. Entonces, el sentido de aventura además hace que todo sea más bello. Sí. Yo llegué a Madrid, digamos, salí, me esperé media hora en el aeropuerto para asimilar que estaba ahí, ¿verdad? Y cómo, o sea, cómo proceder y todo lo demás. Después de que lo asimilé, ya salí, busqué etiquetes y todo el asunto y me topé con todas las aventuras de Michael Jordan de Viaje Perdido, literalmente. Así como película de Michael Jordan me fue a mí. Entonces, todas esas cosas en conjunto hacen que la experiencia sea, pero impresionantemente maravillosa. Y sí, digamos, como les decía, lo primero que me sorprendió fue el color de la luz del sol, pero a mí lo que me produjo era más bien como una sensación de nostalgia por el jet lag, porque en ese momento aquí eran, qué sé yo, como las 3 de la mañana. Entonces yo ya estaba con ese sol de 4 de la tarde que parece que más bien está atardeciendo y que va a anochecer y que uno va a descansar y como un zombie. Sí, sí.
Entonces vean que eso es, o sea, es una experiencia de otro contexto completo que te sacude mucho porque hay un cambio muy grande. Eso es que hay un cambio muy grande del contexto, de tus emociones también porque estás en el momento de descanso, no en el momento de estar activo. Y mientras vos estás, tu cuerpo está en el ciclo circadiano del descanso, de todo el contexto está más bien rebosante de actividad. Sí, sí, ¿Ok? ok. Estos ejemplos de aquí, si quieren, pueden cambiarlos. Es decir, no hay ningún problema con cambiarlos. Este primero tiene que hablar de cómo nosotros capturamos con la información que tenemos alrededor el contexto en el cual nos encontramos. Ok. O si no, podemos dejar ese y agregar otro también. Para También, que, como quieran, no hay problema. ok, sí, porque los demás también, esta es la de percepción de los carbones también en Ah, el suelo. Y sí son ejemplos. O los nubarrones negros en el horizonte que ya va a llover. exactamente. Que eso ya es como una actividad que estábamos organizando. Ok, y luego vienen señales, signos y símbolos. Profe, aunque usted no lo crea, este tema puede ser como que lo vivimos cada día y aunque lo vivimos cada día, las definiciones como que se llegan a entrelazar y uno las Ok. explica. Sí, claro. Para ponerlo en concreto, una señal solo tiene una posibilidad de interpretación. Significa una sola cosa a la vez. Eso es una señal. Digamos el ejemplo del alto. Solo significa alto. No puede significar más cosas porque si no, ocasiona accidentes de tránsito. Mientras uno interpreta que tiene que entender de la señal. Ok. Entonces, por eso el ejemplo universal para la palabra señal son las señales de tránsito, porque esas de fijo solo significan una sola cosa a la vez. Ah, ok. Yo había aquí puesto, ay, se me fue más. Esta imagen porque aquí dice que puede ser también el vestigio o impresión que queda de una cosa, una marca, nota, bueno, ¿verdad? Para distinguir otra. Y si uno ve el piso acá, uno sabe que ahí pasó algo, que estuvo lloviendo. Entonces eso es lo que Exactamente, le nota a uno de primero. exactamente. Es un muy buen ejemplo de señal. Ok. Ok, eso sí lo entendí entonces, todo bien. Luego ya con signo. Ajá. Ahora, el signo tiene al menos dos posibilidades de interpretación, pero no tiene cientos. Tiene una gama pequeña de posibilidades de interpretación. Entonces, el signo de Escorpio, ¿cuál animal es? Un escorpión. Un escorpión. Entonces, si yo tengo el dibujo del signo de Escorpio, tengo dos posibilidades de interpretación. O es un escorpión lo que se está representando, o es el signo zodiacal. Ok. Ahora, en el ejemplo que tenés acá, no es tan evidente porque tenemos los símbolos. Sí. ¿Ok? Si te buscas uno que sea más bien como la imagen geometrizada del escorpión o de cualquiera de los símbolos, es mucho más fácil de entender. Sí, aquí es que se ven como estas también. Y este tampoco lo va a entender mucho, ¿verdad? No, sería más fácil utilizar, vamos a ver, ¿qué puede ser en signo? Y es que también lo que, bueno, yo estaba pensando como relacionarlo con arquitectura, pero se me complicó mucho. O sea, se me hizo un enredo en mi cabeza. Ajá. No se me ocurre en este momento. Ya me estoy obligando, entonces me estoy sintiendo bloqueado. O sea, a mí me pasó algo así. Porque se me confundió en un momento mucho lo que es un signo y con símbolo, porque lo quería como, o sea, puse como símbolos sin relacionarlos con arquitectura, pero ya en símbolos dice como son figuras o isas con que se representan conceptos por alguna semejanza. Entonces lo que nosotros dijimos es que ya uno tiene como un conocimiento de lo que está viendo, entonces lo interpreta. Por Sí, ejemplo, acá no es como que todo el mundo sabe que esto es una ventana, sino que ya uno por tener el conocimiento de estar trabajando con planos o cómo se representan así, entonces uno ya da a entender que esto es una ventana y que esto ya es una puerta.
Sí, lo Entonces, que pasa es que le falta un componente del significado de la palabra símbolo, y es que tiene una gran capacidad de contener información, tiene muchos significados a la vez. ok, Eso es lo que hace que un símbolo sea símbolo. ok, muchos Entonces, significados a la vez. exacto. Supongamos, digamos, las marcas son tal vez de los mejores ejemplos porque son muy fáciles de entender. Coca-Cola, ¿qué es? Una bebida. Es una bebida, pero no solo es una bebida Coca-Cola, también No solo es una bebida Coca-Cola, este... es una empresa, ¿no? Ah, ok, ajá, sí. Y Coca-Cola es felicidad, ¿cierto? Sí, Y Coca-Cola también es gastritis. sí, Y Coca-Cola también es un desatorador de servicios sanitarios. sí, Y Coca-Cola es ositos de Navidad. sí, Y Coca-Cola es rojo. sí. Entonces, ve la gran cantidad de posibilidades que tiene la marca. La marca por sí misma simboliza los camiones, simboliza la empresa, simboliza la bebida, simboliza los ositos de Navidad, simboliza emociones como la felicidad y la Ok. marca. Solo que Ujú. esté la marca nos puede ayudar a detonar todos esos significados. Voy a quitar esto aquí porque esa no. ¿Sí? Apple es otro muy buen ejemplo de símbolo, la manzanita. Y es Sí, tal vez de los mejores porque ¿qué tiene que ver una manzana mordida con una computadora? sí, no, no tiene mucho sentido, pero uno ya lo sabe como que es Apple. Exactamente. Es decir, si uno conoce un poco la intención que hay detrás de la manzana, que sí está en varios, digamos, viñetas en internet, pues entonces la relación no es muy clara ni muy evidente. Pero igual, si vamos al tema, entonces Apple es una manzanita mordida que simboliza alta tecnología, altísima tecnología, simboliza facilidad de uso, simboliza también cosas muy caras, Ujú. privativamente caras, simboliza también dependencia, simboliza también una iglesia con fieles, a esto me refiero a que la Sí, marca crea una fidelidad en sus consumidores, que eso se vuelve un culto. O sí. sea, es impresionante el manejo que ellos han tenido del mercadeo para provocar ese fenómeno. Y digamos, a mí me sorprende, me causan mucha envidia, pero no lo considero correcto. Sí, no. Sí, porque uno pregunta y hay gente que sí se divide en Apple o en Samsung o en Ah, Huawei. Entonces sí lo hace como usted lo estaba diciendo, como un culto. es como un culto, exactamente, ellos son un culto. Entienden y todo. Los bravos, por supuesto, porque hay toda variedad de consumidores, etcétera, pero Apple ha sido la única empresa que yo conozca que tenga esa fidelidad con la marca por parte de sus clientes. Sí, tiene toda la razón. Entonces lo que tiene, o sea, lo que es símbolos es que sí son un montón de significados y Exacto. signos son dos posibilidades. Pueden ser más, pero son pocas. Ok. ¿Ok? Puede entenderse varias cosas a la vez en función de un contexto de uso, pero no tiene tanto potencial de contener información como lo tiene un símbolo. Ok. Acá que pusimos Ese es- perfecto, sí, perfecto. Ese es un símbolo. ¿Por qué motivo? Porque es el símbolo que dice reciclaje, pero también habla de conservación al ambiente, también habla de actitud responsable, también habla de responsabilidad social, también habla de, ¿cómo se llama? De actitud responsable ante el ambiente de una persona. sí, ok. Aquí, aquí como que en signos sí con arquitectura no. Lo podemos relacionar más con otros objetos que se No hay entiendan problema. más. Ok, No hay problema. Si no se puede, no se estresen por eso. Más bien, nada más le hacen más énfasis a los que sí tienen que ver con arquitectura. ok. Bueno, aquí ya viene con lo que es la semiótica, que sí estudia los signos, símbolos y lenguajes. Entonces, el primero es la pragmática, que lo Ajá. que vimos que es como el emisor. Sí, más bien, es que la pragmática, vamos a ver,
La semiótica se divide en tres aspectos. La semiótica es la rama de la filosofía que estudia signos, símbolos y lenguajes. Uno de los autores, digamos, más prominentes dentro de la semiótica propone dividirla en tres aspectos, en tres órdenes de estudio. El primero es la pragmática, el segundo es la semántica y el tercero es la sintaxis. La pragmática es la parte de la semiótica que estudia la integralidad del mensaje. ¿Qué quiere decir esto? De que sí se están estudiando mensajes porque se estudian signos, símbolos y significados. Entonces lo que interesa es saber cómo se está emitiendo la información en la relación entre el signo, el símbolo y el significado. Pero la pragmática incluye el contexto en el cual está siendo utilizado el acto comunicativo. Incluye la intención de la persona que es emisor o del objeto que es emisor, la intencionalidad de comunicación. Incluye la capacidad de entendimiento de los receptores. Es un estudio 360. ¿Comprende? Entonces, por ejemplo, no sería lo mismo hacer un estudio pragmático del Art Nouveau que hacer un estudio semántico del Art Nouveau. En el pragmático, básicamente tenemos que hacer un viaje en el tiempo para ubicarnos en esa escala temporal para comprender todas las fuerzas que habían alrededor que detonaron en el surgimiento del Art Nouveau. Okay. Entonces, no se vale hacer un análisis pragmático del Art Nouveau con mirada del 2020. Sí, no. ¿Okay? Ese es otro tipo de análisis. Hay que abandonar la mirada del 2020, irse a ese contexto y comprender todo lo que había ahí para hacer el análisis de carácter pragmático. Okay. Sí, entonces la pragmática es como 360. 360, estudia todo el contexto. Ahora, por ejemplo, en lo que nosotros hemos hecho, el análisis pragmático queda resuelto con la recolección del vocabulario visual. ¿Por qué motivo? Porque lo que vamos a diseñar es un templo para este momento del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar? Lo que existe en este momento del tiempo. Y lo que existe en este momento del tiempo está también influenciado, altamente influenciado por una línea evolutiva de todos los templos que existieron en el pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Una recolección de todos los ejemplos del contexto que existen en el contexto actual de templos para poder empezar a definir cuál es la orientación del proyecto. Por eso son un montón al principio. ¿Okay? Después de eso, entonces, ya que tenemos todo el vocabulario visual recolectado, sigue el análisis semántico. ¿Okay? En el análisis semántico nos olvidamos de la parte del contexto, de la intención, etcétera, y nos vamos solamente al significado. Si nosotros pusimos ahí como el mensaje. Sí, eso es exactamente lo que se estudia, sin pensar en qué intención tenía el autor o cuál fue el marco temporal en que se hizo, qué pasó en el mundo en ese momento, que son las fuerzas que normalmente van a influenciar el cómo es algo. Ok. Entonces, en el análisis semántico lo que se estudian son los significados, nada más. Nada más los significados. Exactamente. En el webinar, si no me equivoco, hablamos del poema de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Recuerdan? ¿Estuvieron por ahí? Sí, solo no me recuerdo de quién era, pero sí me acuerdo del poema. Ok, listo. Entonces, en el poema del estudio pragmático tendría que hacerse pensando en el momento histórico en el que se hizo, el contexto espacio-temporal en el que estaba el autor, la emocionalidad del autor, si estaba enamorado o no estaba enamorado, quién era la chica, en qué balcón se veían, por qué habían golondrinas, etc. Eso forma parte de todo el análisis pragmático. ¿Ok? Cuando vamos al semántico, nos olvidamos de toda esa intencionalidad, del contexto, de las fuerzas que habían en el ambiente que modelaron esa forma de componer la poesía y nos vamos directamente al significado. Entonces es como, las golondrinas volverán, si volverán es porque se fueron, ¿ok? Y van a volver al balcón, el balcón de la chica, ¿ok? De la chica del cual el tipo está enamorado y la estaba viendo desde abajo. Por eso él está hablando de las golondrinas que golpeaban su balcón. Y al final dice, ellas no volverán. ¿Eso qué significa? De que el amor que tenían tampoco va a volver, porque pasa los veranos. Porque además el hecho de que sean las golondrinas habla del momento del año. Porque las golondrinas golpean los balcones en verano. Bueno, me parece recordar que era así la historia.
¿Comprenden? Entonces, vean que ya no estamos hablando de que el autor estaba enamorado o que no estaba enamorado, sino de lo que significa, lo que dice el significado del poema nada más. Ajá, sí, la conclusión de todo. Sí. Exacto, lo que debe de entenderse solo por las palabras, no Ajá, por el contexto. ok. Y ya la sintaxis. Bueno, la sintaxis, lo que dijimos que es esta orden y la relación de las palabras. Exactamente. La sintaxis es cómo se ordena entonces Sí, la estructura para poder transmitir la información. sí. Cómo se ordenan los integrantes del sistema para poder producir el objetivo final. Y en este caso es transmitir información. En el ejemplo del templo, entonces, la sintaxis está dividida en el estudio del sintagma, la parte de las categorías, y del paradigma, la parte de los mínimos comunes. Ok. El sintagma nos da el mensaje, nos da como resultado la codificación del mensaje, soy un templo católico, Ujú, o soy una basílica, que para el caso es lo mismo. ¿Ok? Con las categorías ya logramos eso. Con los mínimos comunes logramos la frase semántica. Es ujú. decir, que sea un templo católico minimalista moderno, o que sea un templo católico neogótico, o que sea un templo católico antiguo vistoso. Ok. ¿Ok? Ujú, Precisamente porque los mensajes provienen de la materialidad. Los aspectos finos de la materialidad, es decir, las características puntuales, dan el mensaje fino, es decir, la orientación, digámosle, de estilo. El ok. orden de las categorías da el mensaje grande, el que tiene que entenderse. Soy una catedral, que soy una basílica. Ujú, Pero las categorías solitas no tienen la capacidad de configurar un mensaje como minimalista o como gótico. Para eso se necesitan más cosas. Esas más cosas están en los mínimos comunes. ok, sí, es como lo que se necesita para estructurarla y que se entienda el mensaje. El mensaje que ustedes están codificando como concepto estético. Ok. Exacto. Vean, en este momento va a pasar, por ejemplo, que en sus cuadrantes podrían haber templos que tienden al minimalismo a la par de templos que no lo hacen y que incluso podrían ser más bien como de tipología antigua. ¿Ok? Ujú, Entonces, si ustedes escogen en la frase semántica minimalista moderno, ¿qué van a hacer? Conservar todas las categorías que ya encontraron que esos templos tengan. Número uno, porque ellas configuran yo soy un templo católico. Y ujú. número dos, poner su visión en los mínimos comunes solamente que tienen aquellos que son minimalistas. Eso es lo que hay que reproducir. Ok, ok, ok. Y luego ya sí, para terminar estos lenguajes estéticos, que es lo que estamos diciendo. Exacto. Ahora, todo lo que hicimos anteriormente fue para llegar a esta conclusión. Ok. Nosotros, hoy, ¿dónde lo puse? Que un lenguaje es un sistema de signos capaz de funcionar en un proceso comunicativo con la finalidad de transmitir información. Bueno, aquí pusimos medio de comunicación, pero ya entendiéndolo bien, sí incluye todo y es todo para... Exacto. El medio más bien es la vía a través del cual se comunica o se envían las señales de ese mensaje. Ujú. ¿Ok? Y es todo lo que se estructura para al final transmitirlo. Exacto. El lenguaje es un mediador instrumental para transmitir información. Ok. En esta sección, de hecho, ustedes pueden utilizar como ejemplo el proyecto. Ya tienen el vocabulario visual que corresponde al análisis, al abordaje pragmático. Tienen los ejes semánticos y la definición de los significados del cuadrante que Ujú. corresponde al análisis semántico. Y tienen la estructura de las categorías y la determinación de mínimos comunes que corresponde al análisis sintáctico. Sí, ahí está todo para definir Exactamente. el lenguaje estético. De hecho, es la primera vez que yo doy este curso y que está todo esto listo en este momento. ¿En serio? Sí, en serio.
En serio, porque vieran que incluso, digamos, en mi planificación original, las directrices no eran tarea, por eso no estaban dentro de la tabla de evaluaciones. Son Sí. tarea porque en medio del cambio, o sea, todo estaba programado para entregar el proyecto final en semana 16. En Mm. medio del cambio que hicimos, como un par de semanas de impas, yo preferí ponerles las directrices de tarea para asegurar que las tuvieran listas antes de salir a vacaciones, porque eso es lo que se necesita para diseñar. Pues tiene bastante sentido. ¿Sí? O sea, me preocupaba mucho que quedaran con algo complejo como hacer las directrices y además diseñar en medio de esa semana extraña, bueno, vacaciones, más la semana de preparación de lecciones. Y como la tendencia del grupo es hacer poca consulta, yo preferí más bien agregarles una tarea. Sí, porque así nos obligaba a hacerlo y a entenderlo para estar listos y poder realizar. Porque yo me imagino que si no lo hubiera hecho así, después un montón de dudas. Exacto, exacto. Y no es esa la idea. Digamos que mi intención desde un principio es que ustedes aprendan un método para poder tomar decisiones rápidas. Porque después en el futuro no tienes que hacerlo todo como lo hicimos en estética. Lo hicimos así porque así está académicamente planteado el método. Pero la próxima vez vos no haces ejes semánticos. Selecciona las imágenes que necesitas nada más. Ujú. A partir de las imágenes, determina las categorías. Eso no es difícil. Y de una vez ya vos tenés una orientación del proyecto, entonces no tienes que definir todos los mínimos comunes que existen, solo aquellos que emiten el mensaje que vos necesitas. De hecho, tiene mucho sentido como con lo que hacemos con taller. Claro, y tiene mucha utilidad en taller, más bien es una lástima que los profes de Arqui no dominen esta metodología. De Les hecho, es muy útil a todos ustedes, a todas las partes. ahorita como lo está diciendo, el semestre pasado en taller es como lo que fuimos construyendo, pero como a la deriva. Ajá, Porque ajá, era claro, como un mercado y primero era como, bueno, busquen imágenes de lo que ustedes creen, el significado de lo que es un mercado, pero como todo iba como al aire, entonces uno no captaba bien lo que tenía que claro, hacer, captaba claro. bien por qué era eso así, pero ahora con esto tiene mucho sentido porque así se construye el final y como con los pasos a seguir, pero entendiéndolo. No sé si Qué me... chiva que lo estés entendiendo, porque, digamos, para mí es muy satisfactorio, porque este ha sido un trabajo de muchos años. Esto no lo inicié yo, esto lo inició Franklin Hernández en el libro Estética Artificial, que es como del año 96. Cuando él escribió ese libro, yo era su asistente. Mm. Entonces, digamos, y a mí me gustaba mucho el curso de Fundamentos de Estética que antes se daba en la carrera de diseño también. Entonces, normalmente iba a las entregas, como sucede en este momento del tiempo, que los estudiantes que ya llevaron estética frecuentemente van a las entregas de maquetas. Ujú. Solo que en diseño eran un montón de maquetas, eran como 9. Entonces, era un mercado todo el semestre. Y ya después de graduado, cuando yo volví a la escuela, una de las cosas que a mí más me llamó siempre la atención del libro es que explicaba muy bien este tema de que se puede desmitificar el apartado estético y que se puede convertir en un proceso muy sistemático. Y Ujú. antes de ese libro, digamos que nosotros igual en diseño hacíamos las cosas como me estás contando a través de un proceso muy intuitivo, que sí tenía como etapas que uno iba entendiendo, primero recolectar, después ver más o menos qué significaban, pero no había herramientas que te ayudaran a entender exactamente en dónde estaba el significado o cómo reproducirlo, que es la parte complicada de todo esto. Cuando yo empecé a trabajar entonces en diseño, tuve la oportunidad de dar estética la última vez que se dio en diseño. Y al año siguiente lo empecé a dar en arquitectura. Esto me permitió entonces agarrar el libro de Franklin y convertirlo en las técnicas y en el método que tenemos en este momento. Entonces ha sido como labor en equipo porque Franklin planteó todas las bases, hizo todos los estudios base y a partir de esos estudios base y de técnicas sueltas que habían dentro de la escuela de diseño, que Franklin también fue el que las llevó a la escuela, y de otras que yo he ido creando en el camino, completar la metodología que parece que sí funciona. Sí, sí funciona. Porque ahorita es que estoy, como usted me lo planteó así, tiene mucho sentido. Y digamos, eso fue algo que a mí me confundió mucho el semestre pasado porque de verdad íbamos como muy a la deriva, aunque los profes nos dijeran ciertas cosas. Ajá. Pero busquen el significado.
Y yo, ok, sí, sé que me va a servir, pero ¿para qué y con qué sentido y cómo lo voy a ¿Cómo lo utilizar? ¿Cómo lo voy a explotar para poder hacer yo lo que mi mercado? Exacto. Sí, sí, te entiendo perfectamente, porque eran las dudas que yo topaba también cuando estudiante, que de repente, qué sé yo, íbamos a hacer una lámpara y entonces resulta, o sea, y además era más complicado porque nos imponían un mensaje desde el principio. Entonces era algo así como, usted va a hacer una lámpara que va a simbolizar libertad. Eh, Sí, y cuando se impone el mensaje, la cosa es más difícil, porque ¿qué te asegura que ese sea el mensaje correcto para una lámpara, por ejemplo? ¿no? Entonces, todo era re complicado. En cambio, de esta manera uno más bien empieza a entender cuáles son los significados coherentes con el estado de la cuestión, con el estado actual, con la parte pragmática. A Ujú. partir de ello, entonces, puede resultar coherente utilizar otro significado, o uno encuentra la vía de integrar ese otro significado, es decir, empieza a ser como un proceso más controlado respecto de que simplemente te dé un bastón blanco y que topes con todas las paredes. Sí. Uy, Wow. chicas, vamos finalizando porque tengo otra reunión a las 3 de la tarde y acabo de darme cuenta que ya son. Sí, no, ya solo faltaba esto que aquí podría decirse que el lenguaje estético, de forma inocente, diciendo que es un estilo así como el barroco, renacimiento, y que, bueno, cada estilo tiene su característica, y no sé si lo podemos decir como idioma también, que tiene sus propias características para hacerse entender con sus medios en diferentes países y así. Exacto. Decir que es vamos a ver, es un lenguaje porque es un término como más genérico, pero decir que es un idioma es un muy buen símil, es una comparación muy buena, porque efectivamente es como hablar de idiomas diferentes. Ujú. Ok, y acá que, bueno, que todas estas características se enlazan con unas con otras creando metalenguajes, es Exacto, decir, enviando mensajes que el individuo emplea para interpretar el significado del lenguaje sin saber exactamente de dónde proviene dicha información. exacto. Ve, en el proyecto que estamos haciendo, para que entiendan esta parte del manejo metalingüístico, el lenguaje, si estuviéramos hablando como en palabras y gesticulación, como el ejemplo de hace un rato, ¿ok? Mm. La palabra sería el inventario de categorías. El Ok. significado literal es el inventario de categorías. Y lo que genera la intencionalidad de comunicación, el metalenguaje específico, son los mínimos comunes. Ok, sí. ¿Ok? El inventario de categorías da el mensaje soy una iglesia y todas las del cuadrante lucen como iglesias. Ese es el mensaje base, el mensaje Ujú. literal, por así decirlo. Pero algunas son iglesias sofisticadas, otras son iglesias antiguas, otras son iglesias minimalistas. Eso que da la frase semántica es el manejo metalingüístico y el metalenguaje está encerrado en los mínimos comunes. Ok, ok, sí. Y listo, sería todo entonces, profe. Perfecto. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, profe. Gracias, Con mucho profe. gusto para servirles. Cualquier cosa, entonces me avisan. Sí, Ahí. Muy sí. bien, Muchas gracias, sí, profe. con mucho gusto. Chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, que les vaya muy bien.